Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos para conversar sobre el tema que nos atañe esta semana y que seguramente nos va a tener discutiendo mientras este proyecto haga trámite en el Congreso. La ley de financiamiento que cambia las reglas en cuanto al IVA, en cuanto a renta y que ha generado, como era de esperarse, toda una polémica entre quienes consideran que es algo nefasto y quienes consideran que es algo difícil pero necesario. Para hablar de este tema tenemos a dos exdirectores de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, que fue director de la DIAN entre el 2010 y el 2014, y el señor Horacio Ayala Vela, director también de la DIAN entre el 95 y el 97. Bienvenidos los dos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, Juan Ricardo, ¿por qué es buena la reforma? Que no es reforma, sino ley de financiamiento. Sí, claramente afecta a todo el régimen tributario, pero el impacto es de financiamiento porque es el presupuesto del próximo año que tiene que, de alguna manera, financiarse en 19 billones de pesos. Y por eso hay un tema en IVA, que es doloroso el próximo año, pero hay una apuesta grande, que es la apuesta estructural para la estabilidad del país, que es en lucha contra la evasión. Lamentablemente, cambiar la evasión en este país no se va a lograr si uno no logra formalizar muchos sectores, y el IVA es el vehículo más natural para formalización. Cuando la gente no tiene la excusa de que no factura, cuando tiene la excusa de que puede enviar la mercancía en una remisión y que todo queda en pagos en efectivos, las declaraciones de impuestos se desaparecen. El poder solucionar el tema de evasión en Colombia pasa por el meter a todo el mundo en un carril que se llama IVA, y ese carril que se llama IVA va claramente a compensar a aquellos que son más pobres devolviéndoles el IVA, y hay un segmento de una clase media que va a tener un aumento de tributación que indiscutiblemente para ellos es un costo grande, porque 1.000 pesos diarios para la clase media en Colombia es un montón de dinero. Que no es ni siquiera la clase media porque es gente también pobre. Media, no. O sea, una persona que gane 900.000 pesos Colombia al mes es tan brutalmente no creo desigual. Que le pueda decir clase media. Colombia es muy desigual. Entonces, en Colombia tú tienes 50% de la población que gana menos de un salario mínimo. Y tú llegas al 10% de la población en apenas 3 millones. Llegas al 5% de la población en 4,5 millones. Entonces, toda esa gente es entre pobre y clase media. Según todo el mundo gana menos de lo que cree que necesita. Pero tú sí puedes decir que se considera clase media alguien que puede consumir algo más que lo básico, que puede comprarse alguna cosa, que puede darse una parranda. Y cuando ganas 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos, esas opciones existen. Viven muy apretados sin lugar a dudas. La vida es muy difícil sin lugar a dudas. Esa es la gente que requiere un Estado más que nadie. Si esa gente no tiene acceso a educación de calidad, a salud y educación de calidad y a seguridad, están totalmente desprovistos, y es lo que Colombia no les está dando en este momento. Entonces es bueno porque pone a todo el mundo en el carril de pagar impuestos, de no evadir, vamos a decirlo así. Horacio, ¿por qué es mala la ley de financiamiento? No creo que la ley de financiamiento como tal sea mala, no. Tiene cosas buenas, pero tiene otras menos buenas. Y la gran preocupación que yo tengo en relación con el tema es que en el caso de personas de ciertos niveles de ingresos, digamos de 5 millones para abajo, pero sin llegar al CISBEN, están recibiendo unos impactos seguidos bastante fuertes. Digamos, en ingresos de 5, 8, 10 millones, la reforma de la ley de 2016 en algunos casos ha duplicado el impuesto sobre la renta. Entonces, si van a recibir ese doble efecto, porque con esta reforma se está incrementando todavía más ese impuesto, en la medida en que, por ejemplo, suprimen la tasa del 10 y la mínima es 19%. Pero de la misma manera, estas son personas que pagan IVA sobre una serie de productos de la canasta familiar que pues van a pagar IVA que no pagaban antes. Entonces, en ese segmento de población hay un doble impacto. Y curiosamente es casi un principio generalizado. Cada vez que se hace una reforma tributaria se piensa en afectar las rentas de trabajo de las personas, pero no las rentas de capital. No se tocan las rentas de capital. Por ejemplo, los dividendos, que en el mundo entero se graban. En los países de la OECD, por ejemplo, hay tarifas de hasta del 60%, en algunos países del 50%, del 40%. Sí. Y en Colombia los dividendos a las personas pagan un humilde 5 o 10% máximo. Voy a hacer aquí la anotación de dividendos porque quiero que hablemos de eso en un momentico, pero quiero profundizar más en el tema del IVA. Uno dice, bueno, si estamos hablando de personas que ganan entre 800.000 pesos y no digamos ni siquiera 5 millones, que no es ni siquiera tanta gente, sino 3 millones que viven muy apretadas como para que les suban el IVA.
uno piensa, ¿por qué lo que se va a recaudar con el aumento del IVA a este segmento de la población no se puede recaudar de otra manera? Es que no hay otra alternativa diferente a golpear el bolsillo de esas personas que viven en una condición tan apretada. Mira, es dramático, pero es una realidad. Tienes 40 millones de pulguitas, pero si toda pulguita pone uno, tienes 40 millones de fuerza. Y tienes un 1%, 10.000 familias muy adineradas, sin lugar a dudas, pero que si las cargas con los 40 millones que pueden cargar las 40 pulguitas, se te van. Se te van. O sea, irse de Colombia es facilísimo y se han ido muchos. Cuando yo hice muchas de las cosas que hice agresivas con personas muy adineradas, simplemente cambiaron de nacionalidad. Hoy en día te dan nacionalidad en España, en Estados Unidos, si haces inversiones de $500.000, $1 millón. Para las personas adineradas solo es en un segundo. Y lamentablemente el juego del mundo ha sido premiarlos a ellos. Hay una discusión de Paul Volcker en el New York Times muy crítica y dice, el mundo quedó en manos de los adinerados y poderosos. Se perdió la capacidad de hacer debates de cómo financiar las cosas para la clase media y para la transformación social. Esta desigualdad nos va a matar. Es cierto que la desigualdad está insoportable, pero eso no es una decisión de los colombianos, es un tema que viene de la economía global. Pero perdona ahí, Juan Ricardo, yo entiendo lo que usted me está diciendo porque incluso ayer en la reunión que hizo el presidente Duque, yo tenía a mi lado una persona que dijo, no, cuando el presidente presentaba lo de las rentas para las personas más pudientes, dijo, en este país ya no se va a poder vivir, toca irse de acá. Y yo digo, yo que viví por fuera, pues yo sé que es que afuera también se pagan muchos impuestos. Sí. Entonces, ¿cómo así que no se puede cargar más de impuestos a la gente más pudiente porque se van hacia afuera también pagan un montón? Relativamente pagan menos y la carga cae sobre mucha más gente. Es que en Colombia tenemos poquitos ricos, muy ricos sin duda, pero son poquitos. O sea, tú cuando miras la distribución de ingresos de Colombia, cuando tú llegas al 1%, tú estás en unas cifras que no son para nada relevantes. O sea, yo caería casi en el 1% y yo en Estados Unidos soy considerado clase media. O sea, yo voy a educación pública, yo no puedo soñar pagar educación privada en Estados Unidos porque no me dan los ingresos. Y aquí en Colombia la diferencia es tan grande, lo que pasa es que en Colombia la distribución de ingresos es así y brinca, por eso es uno de los países 5 veces más desiguales del mundo. Tienes que lograr transformar eso y solo lo vas a lograr si haces inversiones masivas en educación y salud. Y la reforma viene con un impuesto al patrimonio, ¿no? Que no se ha dicho mucho. Sí, de eso hablamos ahorita. De manera muy oportuna, ayer no se dijo, pero viene un impuesto al patrimonio en personas naturales que no va a ser chiquito. Hablemos de patrimonio y de dividendos en un momento, pero ¿qué ve usted, Horacio, que sea una alternativa para no golpear con el IVA a esos pobres más clase media que van a resultar tan afectados? Quizá en materia de IVA me parece muy difícil porque técnicamente no es posible tener tarifas distintas para distintas personas en la medida en que lo que se grava son los bienes y no las personas. Pero mi punto va a que debería morigerarse un poco en el conjunto de los impuestos. Es decir, que no coincidan alzas simultáneas para ese grupo de contribuyentes que se siente muy afectado por esto. Pero morigerarse ¿de qué manera? Para que no coincidan... Pues en este caso el impuesto sobre la renta sí se puede graduar. Entonces, mirar que los dos impuestos los pagan las mismas personas, los mismos contribuyentes, y no tratarlos de manera independiente, totalmente independiente, afectando simultáneamente a un grupo que ya de hecho está siendo muy afectado. O sea, volver a, ¿cómo se dice eso? A empezar a cobrar el impuesto sobre la renta a personas que ganen más de lo que ganan las personas a las que se les está cobrando ahora. O por lo menos no inclinar tanto la pendiente ni empezar tan fuerte. Porque es que la tarifa del 10% que estaba prevista de renta la proponen terminarla y empezar con el 19%. Yo creo que deberíamos volver a unas tarifas más graduales y que empiecen en un porcentaje menor. ¿Por qué? Porque eso históricamente funcionaba cuando lo que hacía la norma era de alguna manera dejar que los contribuyentes crecieran pero mantenerlos controlados, pero no subir súbitamente los impuestos de un grupo de contribuyentes. Es que el impuesto de renta es dificilísimo de entender para el público porque no hay una tarifa, son rangos de tarifa. Entonces los primeros 40 y pico millones de pesos no pagan nada, para nadie. Pero los siguientes, como hasta los 60, es donde dice Horacio. Anuales, estamos hablando. Millones anuales, sí. Se graban al 10%. ¿Sí? O sea, cuando pasas a ganar de 40 millones a ganar 60, solamente pagas sobre 20 y pagas una tarifa bajita.
Y era a partir de 100 que empezaban las tarifas altas. Sobre los ingresos superiores a 100, los primeros 100 seguían pagando más poco y de 100 en adelante, lo que se llama el ingreso marginal, pagabas 33 y hoy en día lo van a subir a la siguiente ronda a 37, que es una alza importante. Entonces, si te entiendo, lo que dices es que eso no suba tan abrupto y tan rápido, donde gente... Que no suba de 10 a 37. De 10 a 19, porque sigue siendo una escalera, sí, en grupos de ingresos tan bajos. O sea, pasar de 40 a 60 millones no es una fortuna, o sea, una persona de 60 millones de años no es alguien rico para nada, y esa tributación en ese segmento que llaman así es la clase media, medio cómoda, a esa clase se le ha cargado la mano, pero esos están en el 5% más rico, ¿no? Ese es el drama de este país, esos están ya... clase no media, pero están ninguno, en el 5% en el 5% más rico, sí. que es una locura, pero es la realidad estadística económica. Bueno, el presidente Santos, cuando era presidente, hizo famosa una frase que vamos a hacer chillar a los ricos, decía el presidente Santos, cuando usted era su director de la DIAN. Sí, no fue pero yo creo que afortunada. con este anuncio, si el Congreso aprueba esta ley de financiamiento, van a chillar más. Por lo que usted decía hace un momento, es que también que vuelva el impuesto a la riqueza y a los dividendos. Sube 14% la tributación. Yo creo que no, Claudia. Yo creo que lo que dijo el presidente Santos está bien dicho. Es que lloran, pero de la risa. Sí. O sea, ¿usted cree que de todas maneras los ricos de este país pagan muy poco en impuestos? A título personal, sí. Porque los dividendos no se graban. Se graban con un humilde 5 o 10%. Hay 5 y 10%, dependiendo Exacto. del... Entonces existe la creencia de que es necesario exonerar a los accionistas porque la sociedad paga impuestos. Y nos ponen el ejemplo de la OCDE. Dicen, en la OCDE las personas pagan muchísimo más que de lo que pagan las sociedades. Pero nadie dice que en la OCDE los dividendos pagan impuestos y a unas tarifas importantes. Eso es muy cierto. Y esa es una discusión. O sea, no vamos a quedar con este proyecto, no vamos a quedar ni siquiera en el nivel de la OCDE en el pago de impuestos por dividendos. No están tocando el tema de impuestos a dividendos, eso es un punto totalmente de valoración. Pero perdóneme, porque estábamos ayer en el mismo almuerzo y yo oí al final que el presidente dijo, sí, de esto no hemos hablado, pero eso sí está incluido dentro de la reforma. Pero está incluido como impuesto al patrimonio. Y esa es una discusión técnica que yo no la he pensado lo suficiente, de que es mejor desde el punto de vista estructural si empiezas a grabar el patrimonio de una forma importante o grabas el dividendo de una forma importante. Un impuesto permanente al patrimonio, como el que está en esta reforma quedando en personas naturales, donde incluyes el valor de sus sociedades, y hay unas discusiones contables que Horacio te puede explicar porque las sociedades las contabilizan a valores ridículos, entonces es una discusión que en la norma ponga que por lo menos queden con valor intrínseco para el cálculo del impuesto. Esas oportunidades yo creo que va a ser muy importante, y eso es una reforma de fondo, eso nunca se había hecho. Y esa es como la discusión en la frontera de la tributación, que es que a los ricos hay que cogerlos por la acumulación de su riqueza, que es su patrimonio. Y eso lo está metiendo esta reforma ahí en un punto y coma al final, porque no lo dicen en ningún lado, pero está ahí. Claro, una reforma de fondo si el Congreso la aprueba. Que Sí, ya el con lo que Congreso hemos la aprueba. oído, pues... Sí, falta mucho. Es muy, yo no veo viable que el Congreso vaya a aprobar esta reforma así como está presentada y hasta pienso que la están presentando así porque como en toda negociación se pide más porque sabe que al final les dan menos, Sí, ¿no? con seguridad cambiará. Ya, pero expliquemos bien qué es lo que plantea la reforma en materia de renta, primero para personas naturales. No sé si quiere Juan Ricardo o Horacio hacer ese Bueno, análisis. en términos generales, está cambiando el régimen que acaba de estrenarse. En la reforma 2016 tenemos un cambio en el sistema y es que hay una renta cedular y entonces las rentas de diferente categoría, digamos sueldos y dividendos y intereses, Pensiones. pagan a unas diferentes tarifas y se Sí, liquidan hay por como separado. 4 categorías, ¿no? Sí, Si lo que uno devenga es por sueldos y lo que uno devenga es por acciones. Lo que está planteando esta reforma es unificarlas y tener la suma de las rentas con una sola tarifa. Eso es lo que está planteando. Lo cual hace todavía más gravoso el sistema, porque en el que está vigente hasta hoy se graban de acuerdo con cada una de las categorías, tiene su tarifa. En este caso se acumulan y en consecuencia en la acumulación pues el valor total va a tener un impacto que una Pero tarifa usted ve mayor. eso como algo inadecuado. Vale, sí. Bueno, yo no diría que es inadecuado siempre y cuando las tarifas sean razonables, vuelvo al punto anterior. Pero en la medida en que existe ese cambio, me refiero a la diferencia con el régimen vigente hasta hoy, hay un gran impacto. Pero déjenme meter una cuña que me parece muy importante en este caso, y es que normalmente
ocurren estas cosas y la norma sale, y eso lo sufrió Juan Ricardo, yo no lo sufrí tanto porque en esa época no hubo tantos movimientos, pero Juan Ricardo sí lo sufrió, por ejemplo, y lo han venido sufriendo las direcciones posteriores, y es que a los parlamentarios se les olvida, y de alguna manera al gobierno también, que la DIAN tiene que asumir todos esos cambios en un término angustioso. Entonces, expiden una ley, generalmente el Día de Inocentes, el 28 de diciembre, y esa ley entra a regir el 1 de enero. El contribuyente tiene que empezar a romperse la cabeza y de pronto se le amargan las vacaciones. Y la DIAN hacer los cambios tecnológicos y la capacitación. Pero para la DIAN es un trabajo enorme. Sí. Para la DIAN es un trabajo. Que cuesta, ¿no? Y no se piensa en eso. ¿Por qué traigo a colación el tema? Porque tenemos una reforma que empezó a regir en el año grabable 2017 no lleva nada. Y vamos a tener otra que va a regir a partir del año grabable. Y que el cambio cedular es como el estado del arte, o sea, el mundo se ha movido hacia eso. Entonces es una cosa que toda la humanidad está haciendo. Entonces estamos reversando. Pues estamos saliendo de un sistema que no ha sido el más afortunado para Colombia, porque cuando la gente mezcla todo, pues hacen muchas piruetas. Y esto permitía un poquito segmentar más y tratar a los asalariados como asalariados y ser, llámalo, más generoso, con un segmento que no puede ser tramposo porque los tienes agarrado por todos lados. Y los que como personas tienen rentas personales, mirarles sus rentas personales como empresario, y lo que tienen de intereses de inversiones en el exterior, y lo que son rentas pasivas de arrendamientos, y los dividendos, y las pensiones, poderlos mirar todos en los diferentes compartimentos para poder vigilar y perfilar mejor. Claro. Yo creo que esa es una discusión que comparto totalmente con Horacio, y la DIAN se va a reventar con todo lo que está haciendo, eso va a volar en átomos. ¿Y cuál es la explicación de, o sea, lo que yo le entendí al ministro de Hacienda es, pues esto es para simplificar, para hacer más fácil para el contribuyente, pero oyéndolos a ustedes ya digo, no, pues ya, si ya nos acostumbramos a cambiar, pues sigamos por ese camino. Sí, pero es muy complicado y hay un impacto muy grande, es que hay que pensar en que la administración y los contribuyentes necesitan un término para asimilar esas modificaciones. Por ejemplo, cuando cambiaron de impuesto del IVA al impuesto al consumo de los restaurantes, el 31 de diciembre de 2016, a las 12 de la noche, los restaurantes estaban cobrando IVA. A Ricardo se ríe porque eso es un invento. Soy culpable, no, yo soy culpable. Y a las 12 y un segundo. Fue una locura. Tenían que cobrar el impuesto al consumo. Y no estaban los datáfonos, no estaban programados. Todavía, no había cómo, y se vuelve una responsabilidad penal. Que además usted dijo ayer en una recomendación ahí. No, porque yo cometí la estupidez. Claro, usted dijo, aprendiendo de los errores nuestros, yo les recomiendo que primero prueben si va a funcionar lo de la devolución del IVA y después sí la implemente. La crítica siempre mordaz, pero sabia de Horacio, es el IVA era una responsabilidad penal. O sea, si tú no lo recaudas, estás robando al Estado. Y quedaron todos los tenderos con unos datáfonos que tenían una cosa que se llamaba IVA y no tenían impuesto al consumo, no tenían cómo lo podían meter, no tenían cómo recaudarlo, cómo cobrárselo a la gente. ¿Usted está problemado ahí o qué? No, yo no, los pobres que lo recaudaron, no yo, es más cruel. Son los pobres tenderos y comerciantes de este país que les toca, ellos. Porque ellos son los responsables penalmente. Pero lo van a demandar a usted por ahí. Nunca me demandaron, la gente le da mucho susto mandar al director de la DIAN, ¿no? Eso porque lamentablemente ha habido gente en este país que tiene poder y toma represalias contra quienes hablan mal de ellos. Entonces, yo nunca haría eso, pero hay gente que lo ha hecho y la gente tiene mucho susto a los funcionarios públicos. Entonces, la DIAN tiene demasiado poder. Si uno no cuida al ciudadano, el ciudadano queda en unas situaciones muy difíciles. Tengo que hacer una pausa para comerciales, pero cuando regresemos vamos a hablar de el regreso del impuesto al patrimonio, es que se llama. Regreso del impuesto al patrimonio, mejor dicho, no hubo respiro, porque este año se acabó, pero ya el otro año vuelve. Ya volvemos a Mejor Hablemos. Estamos con dos exdirectores de la DIAN, Horacio Ayala y Juan Ricardo Ortega, hablando de los pros y los contras del proyecto de ley de financiamiento que acaba de presentar el gobierno hoy ante el Congreso. Hablemos del regreso del impuesto al patrimonio, porque bueno, mucha gente decía, bueno, por fin se acabó esto, porque es que esto lo pusieron fue para cuando estábamos en conflicto, ya se acabó más o menos, pero los impuestos temporales en Colombia nunca son temporales. ¿Cuál es digamos, el pro y el contra de que esto haya regresado? Juan Ricardo. Yo creo que es muy acertado. La teoría económica y los economistas te dicen el mundo cambió, la desigualdad que ha generado el cambio tecnológico de los últimos 10 años es demasiado traumático. Se te está separando una gente con capacidades y conocimientos muy avanzados que ganan muchísimo dinero y se hacen ricos
multimillonarios a los 25, 28 años, y un resto de población que está en lo que llaman el gig economy, que es la economía del que hace lo que puede, ¿no? Entonces el que trabaja en Rappi, el que trabaja en Uber, el que trabaja en Airbnb, que son ingresos muy magros, en condiciones muy vulnerables, muy variables sus flujos. Entonces esa situación hace que la gente del común esté expuesta a unos riesgos enormes. Que los que más tienen paguen sobre su patrimonio para poder de alguna manera compensar va a ser la única fuente, porque el impuesto a la renta se está desapareciendo con todos los cambios que están teniendo la capacidad de las empresas de registrar ingresos en cualquier parte del mundo. El patrimonio es una cosa que está volviendo más tangible, más fácil de vigilar. Muchos países están pidiendo declaraciones patrimoniales y se está haciendo todo el acuerdo internacional de que se conozca el beneficiario controlante de las sociedades, que esos son los temas de fondo de esta reforma, porque en Colombia las SAS se han vuelto una patente de corso para 1000 cosas. Uno tiene que saber quién está detrás de las sociedades para que rindan cuentas y poder saber quién tiene qué. Y yo creo que eso es lo que está en juego acá, yo creo que eso es muy valioso y los temas importantes para controlar evasión y para redistribuir ingresos. ¿Coincide con ese análisis? Sí, yo coincido con el análisis de Juan Ricardo, además, porque es la tesis del profesor Piketty. Pero igualmente hay que tener mucho cuidado con el tema que no se vuelva puramente nominal. Porque es que volvemos al pasado. Cuando Juan Ricardo era director de la DIAN, mencionó que en Cartagena había 5 personas que estaban pagando el impuesto al patrimonio, el impuesto a la riqueza que se llamaba. ¿Por qué? Porque es que en este país no se conoce el dueño de las propiedades. Hay muchas propiedades valiosísimas y nadie sabe quién es el dueño, pero no lo averiguan. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Sabemos que los asesores más connotados utilizan las sociedades en el exterior, las offshore. Y hemos visto personas que los defienden públicamente en entrevistas de prensa. Y ya hemos visto todas las consecuencias de eso. Entonces, si el impuesto al patrimonio no se determina con una base real, sino que únicamente los que tienen bienes visibles lo pagan, pues no cumple la función que debe tener. Y entonces, aquí en Colombia, pues no se ha hecho un trabajo ordenado y un trabajo profundo en ese sentido. Yo me acuerdo que cuando yo fui funcionario raso de impuestos, cuando estaba de pantalones cortos hace no sé cuántos años, ya no me acuerdo, en esa época nosotros consultábamos el catastro y lo confrontábamos con las declaraciones de renta y buscábamos quiénes eran los propietarios de los bienes para que pagaran por lo menos ese impuesto. Bueno, pero siguiendo eso que usted está diciendo, entonces, con todo y que vuelva el impuesto al patrimonio, pues eso no quiere decir que la gente de los grandes patrimonios esté garantizado que va a pagar. ¿Qué es lo que hay que hacer o incluir dentro de la reforma para que surta el efecto esperado? Yo creo que lo que dice Horacio es central. En Colombia empezará una discusión de que las personas muy adineradas no lleven en su contabilidad los activos al costo y que no paguen el impuesto al patrimonio sobre los supuestos costos de los activos. Que sea la discusión de fondo del catastro. En Colombia hay un 15% de la tierra sin formar y un 70% desactualizada. Las grandes haciendas, las grandes fincas aparecen que no valen nada. En cambio, Bogotá, un apartamentico de clase media está casi que en el 100% del valor a nivel catastral, pero los apartamentos lujosos, cuando uno se mete a metro cuadrado, una cosa que se llama apartamentos de lujo de América Latina, los penthouse, que tienen el techo de 5 metros y que son 3 pisos, esos pagan por metro cuadrado lo mismo que el primer piso del edificio. Entonces toca empezar a entender que en Colombia hay un segmento que tiene patrimonios muy importantes que está mal medido y empezar a medirlo bien y empezar a dar una discusión de fondo que se llaman los usufructos. En Inglaterra, si tú disfrutas, y hay un ejemplo muy divertido de un barrio muy elegante en Bogotá que se llama Tauros, allá al lado del Tramonti subiendo por La Calera, que es un barrio precioso, unas casas divinas, todos una fundación, se llama Ecological Foundation Limited de Islas Vírgenes, que tiene una persona en Colombia muy connotada que supuestamente protege los cerros del norte de Bogotá y tienen unas urbanizaciones divinas. Y la gente por eso no paga... No pagan, es una fundación de Islas Vírgenes que cuida el medio ambiente. Y la gente que vive en esas mansiones, que son unas mansiones divinas, nada en contra de ellos, muy afortunados. Uno se alegra que tengan las casas tan lindas, pero que no paguen impuestos. Cuando son los que las disfrutan, pues... Si la fundación muy generoso los deja vivir ahí, pues que paguen por el placer de vivir donde la fundación generosamente les permite vivir. Esas son las discusiones sofisticadas de la tributación que Colombia necesita dar. Me queda 1 minuto, 30 segundos para cada uno, para hablar del monotributo que fracasó de la anterior reforma y de esto que nos están vendiendo como un reemplazo del monotributo, que es que uno en una sola cosa paga todo. Yo no lo tengo muy claro. ¿Eso es bueno, eso es malo? Mira, para mí el defecto del monotributo de la reforma anterior fue no hacerlo obligatorio en primer lugar.
Y en segundo lugar, algo de carácter muy general que ha venido ocurriendo reiteradamente cada vez que se habla de estos temas y que se ponen en el tapete o en los proyectos de ley, es que se les olvida el resto de exigencias que hay para los pequeños empresarios. Entonces, si uno crea esa figura, tiene que facilitarle la vida, pero no los puede obligar a aprenderse o a contratar asesoría para poner en práctica unas normas de contabilidad que tienen 3.461 páginas exactamente, y personas que tienen igualmente que estar sometiéndose a los registros múltiples, el registro de una cosa y de la otra y de la otra. Eso es lo que estimula la informalidad. Entonces no basta con manejarlo desde el punto de vista de los impuestos, también hay que manejarlo desde el resto de la legislación para que efectivamente exista un atractivo para formalizarse. Que sea fácil, sí. Juan Ricardo, 10 segundos. El verdadero alivio de esa clase media de 1 millón y pico a 3 millones, que muchos de ellos se ganan la vida así por esos trabajos que son literalmente mini empresitas, es que se les simplifique la vida radicalmente. Y estoy de acuerdo, se ha generado una misión que les resuelva todo, un único registro, un único pago, un único formulario, un reporte de información y que les hagan la vida fácil. Eso sería lo que compensaría ese oneroso y doloroso aumento del IVA y que les mejoraría la vida indiscutiblemente. Estos 3 puntos que alcanzamos a tocar solo son un pincelazo de lo que trae esta reforma, este proyecto presentado hoy por el gobierno. Tendremos oportunidad de seguir hablando de él en la medida en que se dé la discusión en el Congreso. A Juan Ricardo Ortega, Horacio Ayala, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes a ti, Claudia, también por la invitación. Gracias por seguir este programa. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.